Las estructuras de control son base para que tú puedas resolver problemas mediante la programación. Por tanto, en este video te voy a enseñar cómo utilizar la estructura repetitiva o la iterativa, que es el while. Por tanto, si no lo has visto, la condicional sí, te invito a que te suscribas y vayas al enlace para ver la condicional. Por tanto, si nos centramos en materia sobre el análisis de esta estructura repetitiva, nos fijamos primero en el diagrama de flujo que está en pantalla. Por tanto, ¿qué es lo que tengo? Tengo una condición. La condición me da dos resultados, falso o verdadero. Por tanto, si esta condición me resulta ser verdadera, voy a ejecutar una acción. Entonces, esta acción se va a ejecutar y una vez, fíjense la flechita, una vez ejecutado, este vuelve a verificar la condición. Entonces, vuelve a preguntar, la condición es falsa o verdadera. Entonces, si es verdadera, entonces ejecuta de nuevo esta acción. Entonces, la misma instrucción se va a ejecutar cada vez que esta condición sea verdadera, hasta que esta condición sea falsa. Por tanto, sale de este ciclo. Si nos vamos a un ejemplo que me dice lea 4 números en la lista, entonces en mi mente ya tienen que estar dos instrucciones, lo básico, que es leer y mostrar. Entonces voy a escribir eso en diagrama de flujo. Ok, tengo la lectura, sí, el mostrar, leo y muestro. Este va a ser la primera lectura y la primera vez que hayamos mostrado. Entonces, si nos fijamos, este es el primero, la primera. Ok, ya está resuelto. A la continuación me dice, pero me dice lea 4 números. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que repetir esta acción una vez más. La segunda, perfecto. Entonces tengo la segunda. La tercera, sí, la tercera. Por tanto, voy a tercera y por último la cuarta. Entonces, he leído y mostrado 4 veces, 3 y la cuarta vez. Entonces, ya está resuelto esto. Fíjense, hemos leído 4 veces y hemos mostrado 4 veces también. Pero, pasa de que, si no solamente vas a leer 4 números, vas a leer 100, 200, 300, entonces tu código, si te fijas bien, se te va a hacer un montón de escritura de código para que tú solamente repitas algo que ya está escrito. Entonces, para eso ha venido, y la programación te dice, no tienes que hacer eso. Por eso tienes la estructura, la repetitiva. Entonces tú dices, ok, entonces puedo usarla, pero ¿cómo lo voy a usar? Entonces, lo que te dice, si tú ves que estás repitiendo códigos de la misma, o sea, el mismo código, ¿qué quiero decir? Lectura y en este caso y mostrar se está repitiendo varias veces. Entonces tú sacas solamente lo que se está repitiendo. ¿Y qué es lo que se está repitiendo? La lectura y el mostrar. Entonces esto voy a encerrarlo en un ciclo para la repetición. Sí, para la repetición. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? ¿Cómo lo escribo? Entonces nos vamos a ir a Visual Basic. Que me dice el while, mientras. Por defecto esta definición me dice, ejecuta y se repite las acciones cuando la condición sea verdadera. Entonces vamos a hacerle caso. La sintaxis, que me dice, mientras, ahora viene la condición. While, condición y acciones a repetir. Entonces, si nos fijamos bien, aquí está la condición. Entonces la condición tiene que ser resultante verdadera para que esta acción a repetir se ejecute. Entonces nos vemos a when y volvemos al while a verificar otra vez esa condición. Entonces, yo solamente tengo que escribir las líneas de código que están repitiendo y lo voy a tener que encerrar en un ciclo repetitivo, porque esa misma línea de código se va a repetir varias veces.
Entonces, imagínate que estabas en el colegio, ¿sí? En la escuelita, y te hayan dicho, usted que se comportó mal, escribe en su cuaderno 100 veces, no debo portarme mal. Entonces tú tan chiquitito decías, sí, profe, lo voy a hacer. Entonces, fíjate bien, si estás repitiendo cada vez, entonces no es necesario escribir un montón de veces. La programación te dice, si que estás repitiendo una acción, entonces tú lo que puedes hacer es hacerlo repetir varias veces. Entonces, estamos y entramos al ejercicio que me dice, lea 4 números y muestre en la lista. Vamos a hacerlo en Visual Basic. Estando en Visual Basic, por tanto, tengo que ejecutar estas acciones y hacerlo repetir. Entonces, viendo la sintaxis, tenemos while, condición, acciones a repetir, when. Entonces, ¿cuáles son las acciones a repetir? Las acciones. Entonces, viendo nuestro ejemplo, tenemos que poner lectura y mostrar. Sí, la lectura, que es n, voy a poner una variable llamada n. Y voy a dimensionar. Pongo aquí dim n as integer. Entonces, como entero. Claro que sí. Entonces, ahí ya tengo mi programita que me dice, definimos n como entero. Sí, n voy a poner aquí en mayúsculas. De todas formas es igual. Entonces, mientras, ahora la condición. ¿Cuál va a ser esa condición para que se repita mi lectura y este mensaje? ¿Sí? Demostrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta condición tiene que resultar verdadera para que ejecute estas acciones. Entonces, si es que vemos cuál puede ser nuestra condición, depende del problema. ¿Cuál va a ser mi condición para que este sea verdadera y pueda controlar esa repetición? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que hacíamos? He leído y he mostrado, perfecto. Entonces voy a decir, esta es mi primera lectura y la primera vez que estoy mostrando. Entonces voy a poner aquí una variable contador para que digamos, este había sido la primera lectura, luego la segunda lectura, luego la tercera, luego la cuarta. Entonces, ¿qué tengo que poner en la condición? Justamente tengo que controlar. Voy a controlar esta variable contador. Entonces pongo ct. ¿Y cuál va a ser la relación? Pongo menor a 4. Ct tiene que tener un valor al iniciar. Como no lo tiene, tenemos que haberlo definido antes. ¿No ves? Podemos empezar en 0. Y decimos ct, que 0 es menor a 4. La resultante es verdadera. Por tanto, si es verdadera, va a ejecutar esta acción que vamos a repetir. Entonces leemos y mostramos. Entonces dice ct igual a ct más 1. Este es la primera lectura. Venimos al went. Una vez leído el went, te dice, vuelve al while. Tienes que volver a verificar esa condición. Entonces venimos al while y otra vez verificamos esta condición. Entonces ct, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado de 0 a 1. Entonces otra vez te pregunta, ¿1 es menor a 4? Claro que sí, es verdadero. Entonces vamos a volver a realizar esta lectura y este mostrar. Entonces va a decir ct es igual a ct más 1. ¿Qué quiere decir? Ct va a valer 2. Esto va a hacer referencia a que esta es nuestra segunda lectura. Venimos al went, volvemos al while y así sucesivamente hasta que esta relación sea falsa. Para entender mejor, vámonos a hacer una prueba de escritorio. Tenemos en pantalla la prueba de escritorio, que es una serie de tablas donde en la parte superior vas a escribir todas las variables que encuentres en tu programa. Entonces, ¿qué variables encuentro en mi programa? A lo que veo, encuentro n, ¿qué más? ct. Sí, solamente esas dos variables por el momento. Entonces, si ejecutamos
aquí, una vez hayamos hecho el código, no se olviden, como buena práctica de programación, en finalizamos este botoncito. Entonces nos íbamos a la prueba de escritorio y vamos a empezar a resolver. Y me dice CT empieza en 0. Perfecto. Y ahora aquí me dice haz la verificación. Aquí puedo poner CT menor a 4. Entonces CT menor a 4, 0 es menor a 4. Claro que sí, entonces este va a ser verdadero. Si es verdadero, entonces vamos a ejecutar la acción de lectura y de mostrar. Entonces me dice n input box, n, ¿cuánto vale n? Voy a poner un número cualquiera, 7. Y mostramos en un mensaje en pantalla. Y mostramos 7. CT igual a CT más 1. Y me dice incrementa CT. ¿Qué valor va a asignarse? CT anterior, que es 0 más 1. Entonces ahora CT va a tener el valor de 1. Este quiere decir que es la primera lectura que hemos realizado. El primer número. Leo el went y digo, tienes que volver al while. Entonces vuelve al while y dice, otra vez compara, realiza esta comparación. CT es menor a 4, CT, que es 1, menor a 4, claro que sí, verdadero. Si es verdadero, entonces ejecutamos otra vez esta acción, que me dice lea. Entonces, otro número, el usuario escribe cualquier dígito, puede poner el 1, o cualquier número, y vamos a mostrar 1. Siguiente, ahora CT dice, CT va a tener el valor de CT anterior, que es 1, o sea que tiene actualmente CT, que es 1, más 1 va a ser 2, entonces 2 se asigna a CT. Valor de 2 se asigna a CT. Went, volvemos al while y otra vez verifica esa condición, que me dice CT menor a 4, CT ¿cuánto vale? 2, 2 menor a 4, otra vez me resulta verdadera. Si es verdadera, volvemos a ejecutar esta lectura, esta acción, que me dice n, ¿cuánto vale? El usuario escribe un 30. Mostramos el 30 y empezamos a contar, que me dice CT más 1, o sea 2 más 1 va a ser 3, CT va a ser 3, quiere decir que esta es la tercera lectura. Ok, ya estamos finalizando. Went, volvemos al while y volvemos a preguntar, CT ¿cuánto vale ahora? Vale 3. Entonces 3 menor a 4, resultante es verdadera. Si es verdadera, volvemos a ejecutar y decimos n, ¿cuánto vale? Vamos a poner un negativo, menos 8. Entonces muestra menos 8 y el contador se incrementa en 1, que me dice va a ser 4. Perfecto. Ahora, una vez realizado este incremento de CT, vamos a irnos otra vez al while, que me dice CT menor a 4, CT es 4, es menor a 4, la pregunta, ¿cierto? ¿Qué valor me da este? Me da falsa, porque 4 no es menor a 4, es igual, por eso me da falsa. Entonces, una vez leído el falso, entonces automáticamente sale de este ciclo. Entonces no va a preguntar, nunca va a ejecutar más esta acción. Y finalizamos. Entonces, ¿cuántos números hemos leído? 1, 2, 3 y 4. Entonces, la solución del problema, sí, sin tener que estar repitiendo varias veces una serie de códigos, entonces utilizamos esta estructura que es el while. Entonces, ¿cuáles son las reglas para utilizar el while? Primera regla, claro que sí, cuando ves que un código se está repitiendo. Sí, no vas a tener que estar escribiendo varias veces, solamente encerrando en un ciclo y ya va a estar. Otra característica que vemos aquí es que en la condición tiene que haber una variable. Esta variable, por ejemplo, CT. Entonces, esta variable se va a llamar variable controladora. Va a controlar este ciclo, cuántas veces va a ejecutar.
¿Qué características más veo? Esta variable controladora que está en la condición obligatoriamente tiene que estar dentro de esta estructura. ¿Qué quiero decir? En las acciones a repetir tiene que estar escrito esa variable y tiene que estar cambiando. Entonces, si es que no cambia, vas a entrar en un ciclo infinito, o tal vez no vas a ni siquiera entrar. Entonces, este es el uso del mientras. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de esto? Cuando tú no puedas controlar esta variable. ¿Cuándo no puedo controlar? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, si hacemos un ejemplo y digo, si en este caso no voy a escribir esto, ct más 1, fíjense lo que va a pasar. Solo vamos a ver qué es lo que pasa. Ct empieza en 0, claro que sí. 0 es menor a 4, 0 es menor a 4, entonces resultante verdadera. Entonces n va a ser igual la lectura, va a ser la lectura, entonces lectura y va a mostrar. Went, volvemos al while, y fíjense, esta variable ct, que es la controladora, no se está incrementando, o sea, no está cumpliendo esa característica en la cual tiene que estar cambiando de una forma en la cual tú puedas controlarlo. Entonces fíjense, otra vez es 0, 0 menor a 4, otra vez verdadera. Entonces, ¿qué te va a decir? Ejecuta esta acción. Entonces va a volver a leer otra vez y va a mostrar un mensaje. Vuelve al went, seguimos al while, y ¿qué te dice otra vez? 0 menor a 4, entonces ejecutamos otra vez, y así un ciclo infinito en la cual esta variable se te va a descontrolar. En este caso, esta variable ya no está controlando, se está descontrolando. Entonces tu código ya está entrando en un ciclo infinito en la cual es un dolor de cabeza.